Buenos días, amada familia. Esto es Nuevo Pacto con José Luis Padrón. Que Dios me lo bendiga, amada familia, en este día, dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo, al Padre y al poder del Espíritu Santo en una comunión verdadera del hermoso amor. Amada familia, hoy te vamos a hablar rápidamente una bendición para tu vida en conocimiento de la verdad. Esto es Nuevo Pacto para que tú salgas de cualquier duda, de cualquier confusión, de cualquier mentira, de cualquier cosa que tú puedas tener, inquietudes y problemas, para tener una claridad de que tu oración llegue al trono por medio de una buena nueva en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la buena nueva? La de salvación, una nueva forma de ser salvo. Amén. En el Antiguo Testamento había salvación. Ahora aquí en el Nuevo también, pero una nueva forma que se llama amor, gracia, paz, misericordia. La gracia de Dios en tu vida por medio del Hijo de Dios, llenándote con el Espíritu Santo para que comprendas todas las cosas. Amada familia, en este día te voy a hablar como Pedro y Pablo, como Saulo de Tarso, pues sacado de la ley, y como el apóstol Pedro, ya siendo apóstol, el Señor lo procesó en un nuevo pacto. Amada familia, lo procesó para sacarlos de la ley, para hacerlo entender que vinieran a la gracia. Es nuestro Señor Jesucristo resucita y elabora un libro como el libro de los Hechos, un posgrado, amada familia. En el Espíritu, nuestro Señor Jesucristo trató con el apóstol Pedro y con Saulo de Tarso. Para el momento no era apóstol, pero él trató para sacarlos de la ley. Trajo el nuevo pacto y trajo en ese proceso un cambio de vida a los dos. Familia, te voy rapidito por el tiempo a explicarte. Vamos primero con el apóstol Pedro, ya siendo el apóstol Pedro un apóstol, entrando en el nuevo pacto, ya viendo haber predicado en su primer discurso en el libro de los Hechos. Hubo un primer discurso de Pedro donde trajo una bendición ahí y trajo el primer discurso de un hijo de Dios bautizado en el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Trajo un discurso en el libro de los Hechos, capítulo 2. Ese fue el primer discurso del nuevo pacto que dio lo que era la cabeza de los apóstoles, que era el apóstol Pedro. Pero fíjate, amada familia, en ese trayecto muchos apóstoles judíos estaban ahí confundidos con el tema de la ley alimenticia, el bautismo en agua y todas esas cosas. Y vamos rápido a presentarte en el Hechos, capítulo 10, una parte donde el Señor, el Espíritu Santo, envía hombres a Jope, envía unos hombres para buscar a Pedro, para que le predicara a un gentil. Y fíjate aquí, amada familia, lo que sucede en el libro de los Hechos. ¿En qué estaba Pedro? ¿En qué estaba Pedro? Un judío es normal que venga un cambio, de repente un nuevo pacto, una nueva alianza, un nuevo convenio. Y el Espíritu Santo, ahora Jesucristo en el Espíritu, empieza a trabajar con los apóstoles para cambiarlos, sacarlos de la ley de Moisés y traerlos a la ley de Cristo, que es el Espíritu Santo. Amén. Y es una bendición para tu vida. Vamos a estar leyendo Hechos 10 en el versículo 9 y en adelante, para que veamos este entendimiento, para un mejor comprendimiento de lo que nos ayuda la palabra de Dios. Amén. Más familia, mira lo que dice en el versículo. Dice: Pedro visita a Cornelio. Dice: al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor de la mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis y vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles, aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come de ellos. Mata y come de ellos. ¿Quién era ese que le dijo? ¿Quién él le dijo? Ese que es éxtasis, una de llenura del Espíritu Santo. Le mata y come, lo llenó. O sea, dice mata y come. Dice, no, y Pedro que le mata y come. ¿Qué Pedro qué le dijo al Señor? Le dijo: no, Señor. Dijo Pedro: jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Fíjate aquí en el versículo 14, cómo Pedro se expresa, y estaba en la ley alimenticia, leyes de judías.
Pedro estaba ahí, un judío, era normal que el cambio de ellos fuera transformador, pero vino Jesús en el Espíritu Santo y lo estaba cambiando debido a que tenían que estar, era en la gracia, y no ligar la semilla de la gracia con la ley, pero Dios hace un proceso porque Dios es un Dios de orden y Dios mismo sabía que en ese proceso de cambio, un tiempo difícil para ellos que les costó la vida, entonces el mismo Espíritu Santo cambiándolo, ya no Jesús presente, no Dios presente como hijo, hombre, no, sino en el Espíritu. Ahora Dios obrando en ellos, en el Espíritu dado por Cristo en el momento que son bautizados con el Espíritu Santo, con el bautismo cristiano, y es una bendición. Amén. Pero fíjate aquí, ¿qué dice el 15? Dice, pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro, si Dios lo ha hecho limpio. Dios lo ha hecho limpio. ¿Qué le dijo el Señor aquí a Pedro? Le dijo, aquí ya yo cambié las cosas, ahora es gracia, amor, misericordia, a predicarle a todo el mundo. Pero fíjate que el Señor tenía un mandato para Pedro para los judíos, y el apóstol Pablo, ya convertido, ¿quién era el apóstol Pablo? Lo envió a los gentiles. Ahorita te voy a seguir explicando eso bíblicamente. Vamos a salir del tema de Pedro para que veamos algo que sucedió con Cornelio. Si vemos ahí en todo este párrafo, que es largo, lo puedes leer, capítulo 10, te lo recomiendo que lo leas. Te voy a leer una parte nada más. Y un momento cuando Cornelio estaba en su casa orando, es un hombre que da limosna, un gentil, un extranjero, un centurión con autoridad, y resulta ser que Cornelio se le presentaban los ángeles, daba limosna, ayudaba a la oración, se le presentaban los ángeles, todo. Pero Cornelio, ¿quién era Cornelio? Un extranjero y un hombre que adoraba a Dios, buscaba a Dios. Pero fíjate, ¿qué le pasó a Cornelio como gentil? Dios demostró tanto a Pedro como a Cornelio que tenían que cambiar de la ley a la gracia. Resulta ser que a Pedro de la ley a la gracia. Y el gentil tenía que saber que como era gentil y nunca había cumplido las leyes judías, entonces tenía que venir a la gracia también. Pero fíjate hoy en día cómo estamos confundidos, que no sabemos si cumplimos las leyes o no y nada, cuando un extranjero nunca las leyes judías le pertenecieron. Pero fíjate lo que sucede en el 10:14, el 10:44, amado hermano, amada familia. Fíjate lo que sucede cuando Pedro está predicando a un gentil, a un extranjero. Las palabras gentil, extranjero, griego, para los extranjeros. Pero fíjate aquí, mira lo que dice aquí. En el 10:44, mientras Pedro hablaba, mira lo que sucedió. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados de ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues lo oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Fíjate lo que sucedió aquí, amada familia. ¿Qué fue eso? Un bautismo del Espíritu Santo a un extranjero. Y Pedro lo vio. O sea, el Señor le dio una señal a Pedro a hablar en lengua. Resulta ser, amada familia, que ese es el bautismo cristiano. Y Pedro en muchos momentos explica que los gentiles empiezan a ser salvados como fueron ellos salvados, como fueron ellos llenados el día de Pentecostés con bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué hace Pedro después cuando muchas personas quedan confundidas con el caso del bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo Dios saca de la ley? Mira lo que hace Pedro después, porque esto lo hace Pedro, no se lo envía el Espíritu Santo. Mira cómo dice la palabra de Dios. Una bendición para tu vida. Dice, entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedaran varios días con ellos. Y fueron bautizados después de qué? Después que fueron bautizados de qué? En agua. Entonces quiere decir que Pedro, después que vio el bautismo del Espíritu Santo, Pedro lo dio en agua. ¿En qué estaba Pedro?
El Señor está ahí. Revisa bien el libro de capítulo 10, cómo Dios lo saca de la ley y mira dónde, en qué momento lo saca. Porque Pedro le da a la iglesia tuvo que rendirle cuenta porque ellos también estaban, que no, mira, no le predica a los gentiles, no le predica a los extranjeros, y empieza a rendirle cuenta a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los apóstoles. Vamos a seguir leyendo en el 11, si te lo voy a tratar de leer completo, una hermosa bendición, y vamos a entrar aquí en un momento muy hermoso que nos revela la palabra de Dios. Dice, Pedro explica sus acciones, dice, la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles, de extranjeros, y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope y le dije, y mientras oraba caí en un éxtasis, en estado de éxtasis, y tuve una visión, algo parecido a una sábana grande descendiendo por 4 puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come de ellos. No, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Eso sucedió 3 veces antes de lo que la sábana con todo lo que había dentro fue subida al cielo otra vez. Pedro explicándole a la iglesia lo que había sucedido allá en el capítulo 10, ¿verdad? Con Cornelio dice, en ese preciso momento 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles, extranjeros. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entraron en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho, envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Fíjate aquí, pueden ser salvos. Un hombre, ¿verdad? Que veía, mira, oraba a Dios, daba limón a los pobres, ayunaba, oraba. Un hombre que amaba a Dios. Pero ¿por qué le dice aquí en el 14? Escucha cómo dice el 14. Dice, Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. El gentil tenía la bendición de la salvación por la ley judía, no. Tenía la bendición a su manera, a su forma, de una ley propia de él para ser salvo, o porque él oraba a Dios y buscaba a Dios. No, hubo un nuevo pacto. Pedro es limpiado por el Espíritu Santo, es limpiado más, sacado de la ley, es limpiado, salvado, apóstol, y ahora el Señor lo procesa en sacarlo de la ley. Y empieza a sacarlo de la ley para enviarlo a los gentiles para que le lleve el mensaje del evangelio, de la buena nueva de salvación, una nueva forma de ser salvo. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Dice, para que sea salvo, es tremendo. En el 14 dice que un hombre que para que sea salvo, porque Pedro, y aún el Espíritu Santo estaba tratando con Pedro. Amén. El 15 dice, cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como descendió sobre nosotros al principio, el día de Pentecostés, ¿verdad? Pedro se da cuenta que los judíos, ustedes, ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y ahí en ese momento, el sello del nuevo pacto, bautizado con el Espíritu Santo, bautismo cristiano, y ahí son salvos. Resulta ser que Pedro llega y se da cuenta de esto en este momento. ¿Qué se da cuenta Pedro ahí? Que el Espíritu Santo lo está corrigiendo. Él lo está corrigiendo, entonces se da cuenta y mira estas cosas. Cuando, como dice el mismo 15, dice, cuando comencé a hablar, continuó Pedro,
El Espíritu descendió sobre ellos, tal como descendió sobre nosotros al principio. Mira lo que dice Pedro en el 16. Dice, entonces pensé en la palabra del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Fíjate lo que aclara Pedro aquí. Se lo hace aclarar ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo corrige, lo saca de la ley y por entero lo trae al nuevo pacto. Entonces mira lo que dice el 17. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos. ¿Cuándo creímos? ¿Cuándo creímos? Cuando crees, te viene el bautismo del Espíritu Santo. Entonces dice, cuando creímos en el Señor Jesucristo, quien era yo para estorbar a Dios. Aquí queda Pedro convencido del nuevo pacto. Aquí Pedro queda convencido de que, mira, bueno, pero Pedro como judío, y los judíos tenían su costumbre de bautismo en agua y sus leyes, algunas cosas habrán quedado, pero si Dios lo permite en sus oraciones, ellos lo iban a hacer, pero con mandato del Espíritu Santo. No con mandato de hombres, ni religiones, nada de eso, con mandato del Espíritu Santo. Ya iban a trabajar ellos en una forma guiado por el Espíritu Santo con el pueblo judío. Fíjate, y terminando aquí, como dice, y como Dios nos dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creíamos en el Señor Jesucristo, quien era yo para estorbar a Dios. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a hablar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también le ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Vida eterna. Aquí le aclara al apóstol Pedro, judío, de pura cepa, judío. Entonces vemos esta hermosa bendición que Dios lo saca de la ley y lo trae al nuevo pacto. De esa confusión que tenía con las leyes alimenticias, con todo eso, con el bautismo en agua. Es una bendición para tu vida conocer estas verdades. Y lo que dijo allá en Juan 1:29, en el libro de Juan, cuando Juan escribe que Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios, que Juan el Bautista traía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo iba a quitar el pecado del mundo? En el momento que tú crees, te llena con el bautismo del Espíritu Santo, crees en Jesucristo, te llena con el bautismo del Espíritu Santo, tú sinceras tu corazón, ese momento eres salvo, ese bautismo cristiano, esa es la fe que no se ve. Recibiste el Espíritu Santo por obras de la ley o por oír con fe y creer. Oír con fe no se ve. La obra de la ley se ve. Pero fíjate, amada bendición, amada familia, aquí es Pedro sacado. ¿Cómo sucedió con el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 9, casi en el mismo tiempo? Es Saulo de Tarso, se le apareció el Señor, 9:15, le dice a Ananías, puede leer el capítulo 9, cuando al apóstol Pablo dice 9:15, cuando va y es enviado a Ananías no quería ir porque Saulo de Tarso lo andaba buscando para matarlo, andaba buscando a todos los cristianos para matarlo, y llega un momento que el Señor le dice, este es para que vaya adelante, este es escogido para que vaya delante de reyes, de gentiles y de mi pueblo judío, del pueblo de Israel. Pero especialmente lo del apóstol Pablo es para venir nosotros los extranjeros. Romanos 11:13, Romanos 15:16. Era especial para nosotros, traernos 13 cartas de una hermosa bendición, pero lo saca a ellos de la ley, saca a Saulo de Tarso y convierte a Saulo de Tarso en el apóstol Pablo para los gentiles. El apóstol Pablo dura como un año allá en el pueblo judío y después Dios lo manda y lo envía a los extranjeros, a nosotros. 13 cartas, lo saca de la ley y lo trae a la gracia. Pero fíjate, amada familia, tanto Pablo como Pedro tuvieron una discusión sobre el tema de la ley. Hechos capítulo 15, lo puedes leer. En el libro de Gálatas puedes leer cuando Pablo reprende a Pedro. Tuvieron una discusión. ¿Puede pasar entre ellos? Claro, puede pasar. Pero después viene ameno, después van a las aguas, porque el tiempo de ellos fue difícil, amada familia. El tiempo de ellos dieron la vida por ese cambio, ¿no? Pacto, y ellos tenían el Espíritu Santo encomendado. Pedro
a los judíos, encomendado Pablo a los gentiles, un Dios de orden. Nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, en este libro de los Hechos, es poderoso para que tú busques esas revelaciones de cómo se vive en un nuevo pacto. Hoy en día, amada familia, te van diciendo, no, pero es que están estas cosas allá y hay que cumplirlas porque es la iglesia de Cristo y para allá los extranjeros. Nunca, nunca, con el simple hecho nosotros de nunca haber recibido un acuerdo que le haya dado Dios antes de Cristo de morir a la cruz, a un extranjero no le dio acuerdo, ningún acuerdo hubo. El único acuerdo para los extranjeros lo mandó Jesús con el apóstol Pablo a los extranjeros. Soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, decía el apóstol Pablo, honro mi ministerio que de apóstol a los gentiles. Y cuando tuvo el caso en el libro de Gálatas con el apóstol Pedro, ellos dijeron, se pusieron que en el acuerdo, en el 15 del libro de los Hechos, está el acuerdo. Y el apóstol Pedro dice que así mismo, como los gentiles fueron salvos, bautizados con el Espíritu Santo, con el bautismo cristiano, y ellos mismos también fueron bautizados, que quién era él para estorbar a Dios. Entonces, ¿cómo quedaron las cosas a partir de ahí? Con el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Te voy a leer una parte donde el mandato del apóstol Pablo en ese mismo tema del bautismo, para la claridad que a ti te quede, en 1 Corintios 1:13 en adelante, lo vamos a estar leyendo. 1 Corintios capítulo 1:13, que dice el apóstol Pablo sobre estos temas para salir de alguna confusión de que tú quieras entender de que mira así, que el bautismo en agua, que esto, que para acá, que las leyes, que para acá, que el diezmo, que la ofrenda en dinero, que todo eso que se siembra en dinero, todo eso, para que te des cuenta que poco a poco te va diciendo este servidor, este mensajero de Cristo, cómo vivir un nuevo pacto, cómo tu oración tiene que llegar al trono de la gracia, cómo tu oración tiene que llegar al reino, al donde no se ve, cómo tu alma es rescatada por lo que no se ve, que es Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre eterno. Dice la palabra de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo, ya convertido, sobre ese tema. Dice en el 13, ¿acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Así también bauticé a los de la casa de Estefanás, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia y no con palabras ingeniosas, por temor que la cruz de Cristo perdiera su poder. 1:13 al 17, puedes leerlo todo, puedes leerlo todo. Pero fíjate, aquí el apóstol Pablo tiene encomendado no bautizar. Pero ¿cómo bautizaba el apóstol Pablo? Él ponía la mano, autoridad, y eran bautizados con el Espíritu Santo. Cuando él ponía la mano, entonces corregía muchas cosas y era lleno del Espíritu Santo la persona que recibía, porque era un apóstol, a él se le dio esa autoridad. Era una bendición, pero cuando dice no mandó a bautizar, ¿de qué está hablando? De agua, porque era lanzar la palabra y ser bautizado con el Espíritu Santo, porque ¿quién bautiza con el Espíritu Santo? Cristo. Fue lo mismo que hizo Pedro con Cornelio. Lanzó la palabra. ¿Cuál palabra? ¿La de la ley judía o la del nuevo pacto? Lanzó la del nuevo pacto y era bautizado con bautismo del nuevo pacto, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Un mensajero de la palabra de Dios, del nuevo pacto, lanza la palabra. ¿Quién hace la obra? El Espíritu Santo. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate, amada familia, hoy en día tienes que leer estas cosas, tienes que leer la palabra, profundizar y ser obediente al que no ve. ¿Por qué? ¿Por qué ser obediente al que no ve? La única manera de que tú ames a tu hermano en vista, que te vean que lo ama, es que has amado al que no ve. ¿Cómo podrías amar a tu hermano sin amar al que no ve? Y podrías amar al que no vea. No, primero se muestra, ¿verdad? Que amas a tu hermano, ¿verdad? Se muestra que amas a tu hermano, pero se ve.
Si amas a tu hermano y le dices la verdad, es porque ya vienes de cumplir, de amar lo que dice. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu alma y amarás a tu prójimo, ¿no? Y ahí en Romanos 10:8 dice que el amor, que cumple el amor de Cristo, ha cumplido la ley. Entonces la bendición de tu vida es entender todas estas cosas. A Pablo se le encomendó anunciar la palabra a un gentil. ¿Por qué un gentil, un extranjero? Pablo, el apóstol Pablo dice que no lo envió a bautizar, pero ellos no tenían costumbre de bautismo, los extranjeros no tenían costumbre de leyes, no tenían costumbre de nada de eso, no tenían acuerdo, nada, nunca tuvieron un acuerdo. Por ahí anda la gente diciendo nada, que en el nuevo pacto, en el capítulo 7 de Hebreos, que salen los diezmos, que no sé qué más. No, no hubo ningún acuerdo. Ahora, Jesucristo le da un acuerdo al apóstol Pablo. Escríbeme esta carta, Pablo extranjero. Ahí en 13 cartas, en una bendición para tu vida, desde Romano hasta Filimón, ahí están nuestras enseñanzas. El apóstol Pedro escribe la primera carta a los repatriados, aquellos que estaban en Jerusalén, en la frontera, y aquellos extranjeros y judíos que estaban allá. Y por eso acabo de escribir una carta para ellos, extranjeros y todo. Una carta que también podemos leer todo de Génesis a Apocalipsis sin confundirnos. El apóstol Juan, enviado a qué? A predicar el libro de la Revelación, el libro de Apocalipsis. Primera, segunda y tercera de Juan, en el amor de la verdad y de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Juan también, 5 cartas. 5 cartas del apóstol Juan. Tenemos al apóstol Pedro con 2, tenemos Santiago y Judas, y tenemos 13 cartas del apóstol Pablo para nosotros los extranjeros, para aprender el evangelio de Cristo Jesús. Y Dios, un Dios de orden, Dios dio todo esto, unas cosas para los judíos, debido a que ellos practicaban leyes, para irlos sacando poco a poco de las leyes, y unas cosas palabras para los extranjeros, debido a que ellos no cumplían leyes. Y el apóstol Pablo en sus cartas también habla salir de la ley. Las leyes morales de nosotros, de cada nación, son las que debemos cumplir, pero las leyes del cielo, las guiadas por el Espíritu Santo en un pueblo santo, tanto judíos, griegos, extranjeros y todos unidos en un pueblo santo, todos seríamos ciudadanos del reino de Dios. Amada familia, en una hermosa bendición para tu vida, revisa bien la Biblia. ¿Qué le tocaba a un extranjero antes de ir a Cristo, a la cruz? Antes de Cristo, antes de ir a Cristo. Después después de un proceso, en el libro de los Hechos, después de un año, manda al apóstol Pablo, esto es para los extranjeros, 13 cartas. Por ahí muchas revelan de que había una carta de la Odisea, que había otra carta. Bueno, ahí está. 13 cartas, bastante suficiente para escudriñar el mandato que nos dio Jesús. Escudriña, busca bastante. No te quedes en letra, no te quedes ahí, busca, que te voy a mostrar a lo que te entregué, que fue al Espíritu Santo, a lo que te entregué, el Espíritu Santo. En el momento que creíste en Jesús, Él va a mostrar el Espíritu Santo y tú solo vas a ser instrumento del Espíritu Santo para guiar y llevar el mensaje a aquellos que ya son salvos. Los únicos que no lo saben, no lo conocen y le están aplicando leyes judías, le están aplicando leyes que no competen, le están aplicando un montón de cosas. ¿Por qué entro en el tema de Pedro y del apóstol Pablo? Porque están conectados ahí los dos. Los dos están condenados al cambio y al deseo que quería Dios con cada uno de ellos. Que Jesucristo le dio el Espíritu Santo. Dios poderoso le dio el Espíritu Santo para poderlos corregir y sacarlos de ahí. Amada familia, en un nuevo pacto tú tienes que creer en Cristo Jesús, empezar a orar al Espíritu Santo, empezar a clamar al Espíritu Santo, porque eso es que fue dado. Dice Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el 9, Romanos 8:9, el 9 dice que los que no tienen el Espíritu de Cristo no son de Él. Tienes que entender que hubo un nuevo pacto, amada familia, que las leyes de allá, las que hablaba Dios, las leyes que le dio Dios a Moisés, ya esas no, ese pacto mosaico, no. Viene el Señor Jesús hoy diciéndonos, nuevo pacto,
que es un nuevo pacto, una nueva forma de ser salvo por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti, un nuevo cambio, un acuerdo, un convenio, una alianza clara, un evangelio puro y limpio de la que predicó el apóstol Pablo y Pedro, y todos salieron de esas confusiones, discutieron y todo, y gracias al Señor los ordenó nuevamente. Para ello le costó la vida, amada familia, la vida, predicar un mensaje de la buena noticia, de la nueva forma de ser salvo. Qué hermosos son los pies de lo que anuncian la paz, de lo que anuncian la salvación, de una nueva forma que mandó Dios con el Hijo, un acuerdo, un nuevo pacto. Amada familia, lee, cumple con la obediencia de Jesucristo. Así como le dio escudriña, busca la palabra, no te quede nada más en letra, no te quede sin pedirle al Espíritu Santo, lléname, Señor. Dile, pídele a Jesucristo, sírvele a Jesucristo y verás cómo Él te mostrará la grandeza de su poder y de su amor, que tu vida y tu cambio, un cambio en la vida, que hoy en día puedes vivir en tu vida. Oye, no sabía estas cosas, no sabía que estas cosas estaban aquí, que tanto el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas también dice, ellos hablan, el apóstol Pablo habla que después de 14 años tuvo esa reunión con los apóstoles sobre el cambio, porque a él no se le había informado nada sobre algo, para ver si su carrera no había caído en vano, y después se reunieron, de 14 años se reunieron para discutir el tema de la ley, y cuando ellos se dan cuenta, no, serán salvos por gracia, por amor, y empiezan a predicar. Y como dice el libro de Hebreo para los judíos, si Dios lo permite, lo bautizarán y aquellos, pero un gentil que nunca fue bautizado, nunca cree en agua, nada de eso, como hoy en día tener la claridad de esta hermosa bendición para tu vida, amada familia. Este humilde servidor, el mensaje del amor que Cristo nos envía, no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con las leyes antiguas, no tiene nada que ver con leyes morales, solo son las leyes morales de tu tierra para dar ejemplo de ser buen testimonio para Dios. Y aún así Dios nos dice en el libro de Colosenses 3, los puedes leer, 3, 1 y 3, al 3 dice, poner la mirada arriba en el reino, la fe en lo que no se ve, el reino eterno, tercer cielo. Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, estos tres son uno, en alma de una persona, para ir a llevar esa salvación, que Cristo los bautice con el Espíritu Santo y sean salvos. Amada familia, en este mensaje me despido para hallarte la bendición y la hermosa bendición. Que Dios te bendiga, que hagas recibir tu mensaje con amor y cumple con lo que dice Juan 5:39, que lo dijo Jesucristo allí al pueblo judío. Y segunda de Timoteo 3:16-17, que la palabra ahí, lee esos versículos, esa bendición para tu vida, y verás que el Espíritu, la palabra te va a llenar a tu espíritu, al Espíritu Santo que Dios estableció en ti, de creer en un corazón sincero, y serás lleno del poder de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, amada familia, que seas instrumento y seas un mensajero de Cristo. Amén.